no escape tonight. Hacemos 10 años, que es ya un hito, es casi de héroes, sacar 10 años un proyecto con continuidad adelante en estas tierras y en estos momentos tan difíciles desde la crisis y también antes, porque el sector cultural siempre está en crisis. Y bueno, pues estamos muy felices de haber llegado hasta aquí. Tenemos este año más sedes, porque hemos decidido tirar la casa por la ventana, por total 10 años, y hemos decidido ampliar un poco el espectro, volver un poco a los orígenes que Proyecto Aragón y generaba por más espacios y más lugares. Como veréis, no está Antonio Abad, muchos os extrañará, y es porque Antonio Abad no ha pasado mejor vida, ha pasado mejor vida porque se ha jubilado y está ahora de viaje. Yo quería empezar diciendo que le decimos adiós a Antonio con mucha pena, porque ha sido uno de los gestores culturales más importantes que hemos tenido en Zaragoza y en Aragón y en muchos sitios. Una persona, gracias a él, el cine aragonés ha puesto aquí en valor con Proyecto Aragón, y de su mano siempre ha estado Olga Julián, que es ahora la nueva directora del Servicio Cultural. I'm falling in love. You kiss me for every tear I throw. Bueno, yo estoy muy relacionada con Proyecto Aragón porque vengo siempre. Y no a las inauguraciones, pero sí a ver los cortos y los trabajos que se presentan aquí, porque es uno de los pocos sitios en los que se pueden ver. Espero que siga durante muchos años, porque es un espacio de Proyecto Aragón que necesitamos. Pues la película ha tenido un recorrido en salas comerciales, se estrenó el 3 de junio, ha tenido la verdad una acogida muy satisfactoria, y en estos momentos justo ayer se tiene su carrera en DVD, y aparte está teniendo una buena acogida, pensamos, en las ventas internacionales. Esta yo creo que es una película muy personal de Miguel Ángel, es una historia de amor a través del desamor. Pocas veces Zaragoza ha estado tan bien fotografiada, no solo en el cine, sino de ninguna manera. Zaragoza se nos convierte en una ciudad a la que apetece mucho ir. Es una comedia además hablada, la mayor parte de la película no paran de hablar, pero yo creo que con unos diálogos muy inteligentes, y que os aconsejo que no os perdáis detalle, porque es un puzzle a su vez la película, y a través de los diálogos pues también se va descubriendo el puzzle que es la vida de los dos protagonistas. Pues al conocerse se establece una serie de normas. Para empezar, la más importante, no saber ni siquiera sus nombres. Ritual de seducción. Para mí fue un gran placer redactar esta carta de amor a mi comunidad autónoma y a cosas en las que creo, como son los libros, la sinceridad, el humor, el estar abierto a nuevas aventuras, el darnos cuenta de que pocas veces en la vida tenemos una oportunidad de hacer algo por primera vez. Esta película va sobre todo eso, así que bueno, que la disfrutéis.